Y lo importante que es para este tiempo que la iglesia recupere la capacidad de ver, ¿sí? Para poder también de esa forma poder hablar lo que el cielo está hablando. Amén. Entonces, hoy le preguntaba al Señor qué hablar, qué poder compartir. Y dentro de eso, algo que es muy importante, además de lo que hoy estamos enfrentando como país en relación al recuperar el ver, tiene que ver con la sequía, ¿sí? Y la sequía responde a lo que sucede primero en los cielos. ¿Amén? Entonces hoy vamos a hablar de la sequía, ¿sí? Libres de la sequía. No, Chile vive hoy su peor sequía de su historia. Lo que ha pasado con el estallido social y las diferentes problemáticas que se han dado en los últimos 3 meses, quizás sacaron del foco de la noticia un problema que es muy grave y que estamos enfrentando. ¿Cuál es? La sequía. Estamos con una, de forma elegante se le llama estrés hídrico, ¿ya? Pero es una sequía donde se están muriendo los animales, donde estamos teniendo un problema importante incluso en las matrices de almacenamiento para algunas represas en la zona central. Y más allá de eso, es importante que nosotros podamos entender de que así como es en los cielos, es en la tierra. Amén. Yo cuando estaba recibiendo esto del Señor, le decía: Señor, y qué duro es hablar de esto de nuevo, y pareciera ser que de pronto usted viene acá y yo como pastor a veces quisiera dar una palabra más pastoral, ¿sí? De hacerles cariñitos, ¿sí? Y eso está en el corazón de uno, yo lo sincero, ¿ah? Entonces yo le decía: Señor, chuta, de nuevo hablar cosas duras. Y el Señor me decía que Él confiaba en nosotros como casa, y eso requiere medidas de responsabilidad que parecieran ser, insisto, cosas duras que vamos hablando quizás semana a semana, pero yo quiero pedirles que podamos en nuestro espíritu poder ver esto como una responsabilidad de hijo. Amén. No nos estamos entrenando solo para ser ovejitas, que está muy bien. Tenemos que tener una actitud de cordero delante del Señor, ¿sí? Pero no solo eso, también el Señor nos está entrenando para poder ser leones, para poder ser águilas, ¿sí? Entonces necesitamos tener esa claridad, y aun cuando sea duro lo que involucra el hablar de esto, creo que es importante poder soltar desde este lugar, ¿ah?, lo que el Señor está hablando para la nación. Chile vive la peor sequía de la historia, ¿ah? Me he puesto unas imágenes, no tenemos datos algunos que alcancen a ver, pero está difícil. No se ve, pero a ver si les paso después las notas, la presentación. Pero por ejemplo, el lago Peñuelas tiene hoy día menos del 10% de su capacidad. En menos de 10 años, en 8 años, quedó casi seco el lago Peñuelas, también el embalse Bullileo. Y hay imágenes que son paradójicas. De repente, si uno se fue al lago Rapel o algún embalse, algo así, se sacó una foto hace 10 años atrás y se va a sacar una foto hoy día, va a ver el contraste y es brutal, ¿ah? El color es tierra, todo alrededor. Cuando hace 8 o 10 años atrás existía bastante vegetación, existía bastante agua alrededor, ¿ya? Entonces, hoy día estamos enfrentando algo que algunos científicos le llaman una mega sequía. El presidente le llamó un terremoto silencioso. De hecho, antes del estallido social, Chile iba
a recibir a la COP25, ¿se acuerdan? La COP25, que era la cumbre del medio ambiente, y era como el tema, porque ha sido como, entre comillas, un terremoto silencioso principalmente desde la tercera región hasta la novena región, que son las zonas más afectadas por la sequía. Entonces, yo les presento este panorama nacional, general, que habla de una realidad física, pero al mismo tiempo se sujeta a una verdad en el espíritu. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que tener claro de que la sequía no responde únicamente a lo que podemos definir como el cambio climático. Hay elementos que están presentes allí. Pero sin embargo, creemos que por sobre los fenómenos meteorológicos o climáticos hay un Dios que gobierna sobre las naciones y hay una iglesia que cogobierna con Él. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Poder administrar no solo los tesoros del reino para yo sentirme bien conmigo mismo, sino que también para que la tierra que aguarda la manifestación de los hijos de Dios sea libre. ¿Cuántos creen ustedes que el Señor quiere el bien de su casa? ¿Sí? Él quiere el bien para nosotros. La palabra dice que el bien y la misericordia nos siguen. Y Él quiere el bien también sobre las naciones de la tierra. ¿Sí? Yo tengo la convicción de que hay naciones que van a ser salvas, según lo que enseña Apocalipsis. Entonces, nosotros tenemos que tener certezas en nuestro corazón. Y hay certezas como las que el Señor desea el bien de su casa. Que Dios ha puesto la tierra para que sea administrada por sus hijos. Amén. Y aun cuando sabemos que hay muchas cosas que están escritas y deben venir a cumplimiento o a consumación, hay batallas en el espíritu que nosotros debemos dar para que la tierra pueda ser libre y para que naciones enteras puedan venir a los pies del Señor. ¿Están acá, no? ¿O tienen mucho calor? Si hay mucho calor, airecito, fiñíquense, agua, ahí, ya, y sujétense. Entonces, estamos en un tiempo, ¿se acuerdan lo que venimos hablando de diciembre? De antes, de noviembre, que es un tiempo de reedificar. ¿Se acuerdan que hablamos de Nehemías? ¿Sí? Gracias por ánimo. Parece ser el concurso del lado de allá, al lado de acá, al lado de allá. No, perdón. No puedo ser tan serio. Estoy tratando de ser serio por lo que esto involucra, pero me cuesta. No lo siento. Ya. Entonces, hay un tiempo estamos en un tiempo que tiene que ver con. Hay tres palabras muy importantes en este tiempo. Una es visión. ¿Sí? Una es visión. La otra es reedificación. ¿Sí? Reedificación. Y otra tercera palabra que hoy vamos a soltar es un tiempo de aguas. ¿Sí? Bienvenido a las aguas. ¿Sí? No está pintado esto acá así porque sí, sino que esto se recibió en una intercesión. ¿Sí? De que este lugar es un lugar de aguas. ¿Amén? Entonces, este lugar se va a graficar en base a lo que hemos recibido en los cielos, que son aguas. Entonces, visión, reedificación y aguas. Son tres palabras que son más que palabras, son directrices que el Señor está hablando y que también Dios está poniendo en ti, ¿sí? En tu vida, en tu casa, en las decisiones que tienes que ir tomando. Amén. Quiero que podamos leer el libro de Ageo. ¿Ya? Ageo capítulo 1. Y vamos a ir al verso 1. Ageo capítulo 1, verso 1. Ya, dice así. El año segundo del reinado de Darío,
en el mes sexto, el primer día del mes, llegó la palabra de Yahweh a Zorobabel ben Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué ben Josadac, sumo sacerdote, por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha hablado el Señor Tsebaot, diciendo: este pueblo dice, aún no es el tiempo de reedificar la casa de Yahweh. Entonces llegó palabra del Señor por medio del profeta Ageo para decir: ¿acaso es tiempo de que vosotros, especialmente vosotros, habitéis en casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? ¿Sí? Pues ahora así dice el Señor Tsebaot, Señor de los ejércitos: considerad vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis pero no a plenitud, os arropáis pero no entráis en calor, y el asalariado echa su jornal en saco roto. Así dice el Señor Tsebaot: meditad sobre vuestros caminos, subid a los montes y traed maderos, ¿y qué cosa? Reedificad la casa, y me complaceré en ello, y seré honrado, dice Yahweh. Verso 9. Estoy leyendo la Biblia textual. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo desde hace tiempo iba a empezar a leer la textual? Por eso hay palabras que algunos me miran raro. Es la Biblia textual, ¿ya? Verso 9. Emprendéis mucho y resulta poco. Metéis en la casa, pero yo lo aviento. ¿Por qué? Dice el Señor Tsebaot: porque mi casa está en ruinas, mientras cada uno de vosotros se ocupa de su propia casa. Pongan atención a los siguientes dos versos. Por eso, ¿por qué? Por causa de vosotros, los cielos han retenido la lluvia y la tierra su cosecha. Verso 11. Y he llamado, ¿a qué? A la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre todo lo que produce la tierra, sobre el hombre, sobre el ganado y sobre todo trabajo de las manos. ¿Sí? O sea, acá usted tiene una palabra y podríamos decir, una radiografía de cómo Dios ve una sequía. ¿Sí? O sea, una sequía tiene un origen espiritual. O sea, ¿creemos en la Escritura o no? ¿Creemos que el Señor habla? ¿Creemos que Él está en medio de nosotros? ¿Cuántos han recibido dirección, palabra del Señor en este tiempo? Amén. El Señor es un Dios dinámico, Él es activo, está en medio de nosotros. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener claro estos principios. Las cosas no son porque sí. ¿Sí? Una sequía tiene un origen y es espiritual. Y el Señor le habla acá a Israel, le dice: por causa de ustedes, los cielos han retenido la lluvia y la tierra su cosecha. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos retener, así como podemos abrir. ¿Sí? Jesús enseñaba y decía: todo lo que atamos en el cielo es atado, todo lo que desatamos en los cielos es desatado en la tierra. Es decir, tenemos autoridad. ¿Amén? Y hay cuestiones que se retienen en el cielo, como por ejemplo la lluvia, o incluso la tierra. Por ejemplo, si usted revisa, por ejemplo, la inmoralidad lo que hace es secar la tierra. Si usted revisa la Escritura, hay un patrón, y siempre la perversión va a maldecir la tierra. ¿Sí? O por ejemplo, la ofensa. ¿Qué hace la ofensa? Cierra los cielos para recibir perdón de parte del Señor. Pero ¿cómo que duro? Eso dice la Escritura. Anda antes y ponte a cuentas con quién, con tu hermano, para poder yo entregar mi ofrenda. Es decir, incluso en un ciclo económico o financiero hay leyes espirituales que tienen que ver con cómo nosotros nos desenvolvemos en una dinámica cielo y tierra con nuestras decisiones.
¿Sí? Entonces, un pueblo puede retener la lluvia por las decisiones que está tomando en su corazón. O incluso el fruto de la tierra. Es muy interesante porque la palabra dice que Ageo más tarde iba a hablar, iba a despertar el espíritu de Zorobabel. ¿Se acuerdan? Verso 14 del mismo capítulo 1. Y uno ve acá un cuadro muy particular. Y es que, bueno, Ageo es anterior a Esdras y Nehemías, ¿sí? Él vive por lo menos unos 80 años antes. Y él es un precursor, es decir, él suelta una voz para que Judá, para que pueda salir, ¿cierto?, desde el exilio babilónico y volver a la reconstrucción de Jerusalén. Pero Ageo es uno que despierta el espíritu, ¿sí? Y suelta una palabra para despertar el corazón. Esa es la voz profética. Eso es lo que hace la voz profética. Cuando nosotros nos reunimos acá, adoramos. Cuando nosotros nos reunimos acá y hablamos a la nación, Dios está despertando el corazón de una generación, ¿sí? Dios está despertando nuestro corazón, ¿sí? Y a Ageo le toca esta dura tarea de decir y hablar a Israel diciéndole: a ver, aquí hay un problema. Nosotros tenemos sequía y tenemos un problema de, entre comillas, destrucción, de ruina, porque hemos asumido la cultura babilonia o babilónica, por ejemplo, de la sinagoga. Ustedes saben que la sinagoga es un invento babilónico, ¿sí? Y de ahí toda la noción del culto. ¿Están acá o no? Entonces, para los israelitas, antes del exilio, la cultura de fe era total, es decir, lo incluía todo, ¿sí? Aun cuando estaba presente el tabernáculo, aun cuando estaba presente el templo más tarde también, lo que se va a hacer es entender o tener la claridad de que es un lugar de ofrenda, pero el paradigma y la cosmovisión o la manera de entender de ellos, su fe era que Dios estaba presente en todo y no había una división de voy al culto. Esa cuestión nace con la sinagoga, ¿sí? Nace con la sinagoga. La sinagoga es como los judíos en el exilio en Babilonia tenían que trabajar, tenían que ser, muchos de ellos esclavos, tenían que estar bajo un mandato en el cual solo se les daba la oportunidad de ir a la sinagoga en un tiempo específico. Entonces nace una visión cúltica de ir a la sinagoga ese día en particular. ¿Están acá o no? Entonces Ageo les habla y esa voz profética que llama a despertar, a salir del sueño. Les dice: ustedes se han preocupado de sus casas, ¿sí? Ustedes están artesonando, dice la escritura. Es decir, en Bolivia me tocó ir al Alto, y ahí ustedes saben que vive la mayoría de la población de indígena en Bolivia. O sea, no la mayoría, sino que la mayoría de las personas que viven ahí son indígenas. Muy interesante, muy distinto a La Paz. Y me acuerdo de que me llamó mucho la atención de que habían las cholitas, ¿se acuerdan? Las cholitas que son las que se visten típico. Hay muchas de ellas que son empresarias o otros empresarios y tenían los cholets, o sea, no eran chalet, eran los cholets, ¿ya? Entonces a mí me impresionó ver un cholet de Transformers, ¿ya? Que era el Optimus Prime, pero en forma de casa, así grande. Era un cholet. Estaba artesonado, estaba enchulado en chileno, ¿ah? El cholet, me llamo, y de Transformers. Es impresionante. Entonces yo me imagino, es burdo el ejemplo, pero yo me imaginaba así el artesonar algo, ¿ah? Llegar a ser como algo tan elaborado que caemos en el afán y quitamos las prioridades y sacamos al Señor del centro de todo. Más allá, insisto, más allá de una noción cúltica de decir voy a ir el sábado a la tarde, un ratito,
Es decir, el Señor es mi todo. Y mi vida es de Él. Y parece ser fácil decirlo así. Y cantarlo. Pero cuando de verdad le entregamos nuestra vida a Él, ay. ¿Sí? Hay muchas cosas en las que tenemos que morir. Entonces, la invitación del Señor a Israel no era que volviera al culto cuando le dice vengan a mi casa de nuevo, vengan y suban al monte. No era que volvieran al culto del día sábado, sino que habitaran en su presencia. ¿Sí? El Salmo 84 lo grafica muy bien, el Salmo de los hijos de Coré. Bueno, cuando chico yo pensaba que eran los hijos de Coné, entonces estaba esperando que en vez de que dijera Selah dijera Plop, pero bueno. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Señor Sebaot. Mi alma anhela y aún desea con ansia los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, como el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos. Así yo cerca de tus altares, oh Señor Sebaot, Rey mío, Elohim mío, cuán bienaventurados son los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Entonces, hay una noción de casa que Ageo le habla a Israel. Le dice, necesitamos reedificar no solamente el templo, necesitamos reedificar ¿qué cosa? Nuestro nivel de comunión. ¿Sí? La manifestación de la presencia de Él en cuanto a esencia. No solamente que hagamos el culto, que nos quedemos con lo estético, sino que Él esté en medio de nosotros. Y ¿sabes lo terrible? Es cuando Dios no está en medio de un lugar, ese lugar se seca. Cuando Él no está allí, poco a poco empezamos a artesonar. A ver qué hacemos para que hagamos un programa del culto, un programa de televisión, hagamos un show de esto. Empecemos a artesonar, que nuestra alma se emocione un rato y ya. En definitiva, nunca fuiste a la casa del Señor, nunca fuiste a su habitación, nunca fuiste a su atrio, nunca fuiste al lugar santo de los santísimos, no, al lugar santísimo de los santos, sino que te quedaste aún yendo al culto en una casa artesonada. Entonces la preocupación de Ageo era, Dios no está en medio de su pueblo, porque no hay una morada en la cual Él pueda habitar en la alabanza de su pueblo. Y eso es crítico, porque eso, insisto, seca el corazón de la iglesia. Y esa es gran parte de la realidad de la iglesia de Chile hoy. Si el país está en sequía es porque la iglesia está en sequía. Y la iglesia somos tú y yo. Entonces, así como el otro día yo dije, necesitas que el Señor mida y afine tus ojos, hoy necesitamos ver nuestros niveles de agua. Amén. Entonces, el templo el sentido de casa que Ageo está hablando es ese. Dios es un Dios de familia. Al Señor le gusta habitar con sus hijos. A Él le gusta estar en tu casa. Cuando tú llegas del trabajo y el Señor está ahí junto a tu esposa, con tus hijos, y ahí están los gritos, oye, pórtate bien para allá y para acá. Y el Espíritu Santo aún está ahí en medio de nosotros, queriendo traer dirección, queriendo traer su presencia en medio nuestro. Hay un autor que escribió algo que parecía ser polémico, que se llama Gregory Boyd, y él hablaba de la soledad de Dios. Y decía, era muy, como les digo, muy polémico, porque él decía, si hay algo que Dios ha querido sacar de alguna forma de su agenda, es esa vaciedad que Él sintió al entregar a su Hijo.
y sentirse, o sea, verlo a Él como primogénito, pero de muchos hermanos. Él es el primogénito de muchos que estamos con Él en su mesa. Y Él es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Él se contriñe. Y funcionamos muchas veces en modo automático, en modo religioso, no teniendo una relación con Él. ¿Sí? No teniendo un nivel de comunión con Él, el cual yo lo conozco. Señor, ¿cómo hoy día yo puedo sorprenderte, aunque suene loco? ¿Cómo voy a sorprender a Dios, cierto? Qué loco. Pero Señor, que hoy día quiero agradarte. Y esas cosas que parecieran ser sencillas, que parecieran ser infantiles, hablan de nuestra anhelo y nuestra hambre de estar con Él. ¿Sí? Y el Señor le decía, yo no quiero una casa grande, ni siquiera Él quería un tremendo tabernáculo. David peleó, Señor, yo quiero hacerte una casa. Pero en ese tabernáculo, que era una choza, quizás Él ahí habitaba. ¿Ah? La palabra dice que será restaurado el tabernáculo de David, no el templo de Salomón, el tabernáculo de David. O sea, a Él le interesó ese lugar de comunión profunda donde Él se manifestó con Él. Entonces, Ageo les dice, la casa está en ruinas. ¿Cómo está tu morada? ¿Cómo está nuestra morada como iglesia de la nación? Mi casa está en ruinas, dice, cada uno se preocupa de su propia casa. Y es fuerte porque Ageo dice, emprenden mucho y les resulta poco. Metéis para la casa, pero yo lo aviento, es decir, yo lo soplo, se va. ¿Y se han dado cuenta que muchas veces en nuestra vida hay situaciones así? En las que queremos emprender y no resultan muchas cosas. O queremos hacer las cosas en nuestra fuerza y es como si de repente viene un soplo y se fue. ¿En dónde está nuestra motivación para edificar? La casa, la morada, la habitación que el Señor tiene para ti, para tu casa, ¿qué es lo que permanece y prevalece? ¿O es o sencillamente para artesonar lo que nosotros sentimos que hoy día es prioritario y pueden ser muchas preocupaciones económicas, familiares? Pero una vez más el Señor te habla y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y eso es un principio, es una ley. Si tú insistes con buscar otras cosas alrededor y después a ver cómo encajo el reino de Dios en mi vida, ¿sabes lo que va a tener? Desorden. Entonces, enfóquese en lo que es prioritario. Y el reino de Dios y su justicia es base, es prioridad, para que lo demás se vaya añadiendo y ordenando. Entonces nos damos muchas veces cabezazos. Emprendemos, como dice aquí, mucho y resulta poco. ¿Por qué? Porque hacemos a veces las cosas al revés. ¿Cierto? Como buen a veces latinoamericano, leemos el manual saltadito. A ver, ya ahí armamos algo y sale cualquier cosa. ¿O no le ha pasado? Sí. Vamos a armar tal máquina y no, esta cuestión no funciona y alegamos y gritamos y nunca nos dimos el tiempo de leer cómo corresponde. Paso 1, paso 1. Paso 2, paso 2. ¿Sabes cuál es el paso 1? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Búscalo, búscalo. Porque el que busca, halla. Colosenses 3:1 dice, puesto que fuiste resucitado justamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pero ¿cómo me está diciendo eso, pastor, si yo necesito vivir? Si mis hijos necesitan tener, para ir al colegio, Y reaccionamos muchas veces con esa mentalidad que Babilonia construyó.
Y es tan fuerte como Jesús vino a quebrar eso. Oye, si yo me preocupo de los pajaritos, si me preocupo de las avecitas que están ahí, ¿cómo no me voy a preocupar de ustedes que son mis hijos? Pero cómo esas palabras tan sencillas y poderosas pueden ser más grandes que esta situación. Bueno, en definitiva, el caminar del Hijo, el caminar en el reino, es un caminar de confiar, de desarrollar un nivel de confianza en el que allí vamos edificando una morada, una habitación. Amén. Entonces, el primer principio que está ahí presente en lo que acabamos de leer es que Dios le habla a su pueblo y dice: ustedes están en cualquier otra cosa, están edificando su propia casa, están afanados en lo que ustedes han puesto como su agenda. Hay algo que para mí es prioritario. ¿Cuál? La habitación que yo tengo contigo, la casa que yo tengo con mi cuerpo, con mi iglesia. A mí el Señor me llamó para profetizar, para enseñar, y tengo que cumplir un rol con edificar en eso. ¿Para qué el Señor te llamó en su reino, en su casa? ¿Qué estás edificando? Porque estamos en la generación de la crítica que no es muy constructiva. Estamos en una generación de los indignados. Todos son buenos para hacer preguntas, pero ninguno para traer soluciones. Y no preguntas bien, sino gritando. Otra cosa es con guitarra. En buen chileno. Entonces, una casa se edifica, ¿sí? Y Dios te ha entregado herramientas, Dios te ha entregado dones, Dios te ha entregado llamados, Dios te ha entregado unciones, ministerios. ¿Para qué? Para edificar, ¿sí? Para edificar. Entonces, la casa se edifica a nivel de comunión con Dios, pero también a nivel de comunión con el cuerpo. Y eso requiere poder ejercer lo que el Señor ha puesto en mi mano, aun cuando sea un pan y un pez. Pero Él lo puso allí. Y si viene de Él, va a multiplicarse. Si viene de Él, va a fructificar. Pero tú no puedes ser un niní, como le gusta hoy día decir. Ni estudian ni trabajan, esa es la generación niní. No, usted no puede ser ahí cualquier cosita, un pajarito en el aire, que, entre comillas, no hago nada. No, si Dios te dio una herramienta, Dios te dio un llamado, un ministerio, ponlo en obra. ¿Sí? Edifica de lo que tienes, de lo que el Señor te ha dado, produce. Les dije que iba a ser hoy día duro, así que disculpen. Entonces, la casa está en ruina y la casa necesita ser reedificada. La iglesia chilena necesita ser reedificada. La iglesia de la casa de Jacob necesita ser restaurada. Así como tu casa necesita ser restaurada. Así como los muros de tu casa necesitan ser reedificados. Así también la iglesia está esperando que eso sea reedificado. Escucha esto. Lo que Dios hace en lo micro va a tener una repercusión en lo macro, ¿sí? El que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. El que en lo íntimo con su Padre está en lo secreto del Señor, lo expone en lo público. Es decir, hay un principio. La semilla pequeñita llega a ser una hortaliza grande. Cuando tú estás trabajando por tu casa, cuando tú estás reedificando los muros de tus generaciones, cuando tú estás tratando bien a tu esposa, a tu esposo, cuando tú estás trayendo la manifestación del reino de Dios sobre tus hijos, no solamente están siendo restaurados los muros de tu casa, sino que también están siendo restaurados los muros de tus generaciones. Y también están siendo restaurados los muros de la iglesia. Porque tú y yo somos la iglesia. Entonces, cuando alguien que está perdido en el mundo ve tu familia y ve que ya no funcionabas como lo hacías antes y ve la mano de Dios sobre ti, ese testimonio dice: hay una iglesia viva en medio de esta nación.
¿Por qué? Porque lo he visto en esa familia, porque lo he visto en ese hombre que es fiel a su esposa, porque lo he visto en esa mujer que sabe oír la voz de Dios y guerrea por sus hijos. Entonces, lo que hacemos en lo micro, eso, cuando te guardas en santidad, cuando te guardas para ser temeroso de Dios, decir, sí, Señor, así va a ser en mi vida, conforme a tu voluntad, eso trae un efecto sobre la iglesia. Entonces no hablamos de algo etéreo, así como que la iglesia de la nación está... La iglesia somos tú y yo. Y lo que construimos cada día trae un fruto. ¿Por qué creen ustedes que muchas veces Dios nos da la oportunidad de ministrar el país? De ministrar específicamente áreas. Porque de esa manada pequeña, Él amplifica su voz, ¿sí? Y hace su mandato y cumple su palabra. Entonces la casa que está en ruina necesita ser reedificada. Y ahí cada uno tiene que medir dónde hoy estoy edificando. Estoy artesonando algo superficial, algo plástico, o estoy enfocando mi corazón a que mi casa, mi habitación con Dios esté fortalecida, y también la casa en tanto iglesia, cuerpo, esté yo siendo de edificación. Amén. El verso dice, por eso, porque la casa está en ruina. Miren qué impresionante. Un país está en sequía porque una casa está en ruina. Miren el poder que tiene una casa. Pregúntele eso a Obed-Edom. El poder de una casa, Un hombre que se metió con Dios y le dijo, Señor, pase para acá el arca. ¿Cierto? Y trajo bendición y cambió su vida totalmente. Sus generaciones fueron totalmente bendecidas. El poder que hay en una casa. Bueno, el Señor les dice, por causa de vosotros, los cielos han retenido la lluvia y la tierra su cosecha. Y dice, y he llamado a la sequía. Rápidamente voy a hablar en base a estos aspectos en donde la sequía afecta. Porque hay por lo menos 9 aspectos. Voy rápido, así que no se preocupen. O sí, no sé, bueno, ya. Sequía, vamos a decir lo que la Escritura habla de qué es la sequía. La sequía es la ausencia de la voz de Dios. ¿Sí? Eso es sequía, ausencia de la voz de Dios. Se los voy a justificar con la Escritura. Deuteronomio. Por favor, abran su Biblia o prendan su Biblia. En Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, verso 1. Deuteronomio capítulo 32. Dice, prestad, ¿qué cosa? Oído o atención, cielos, y hablaré. Oye, ¿qué cosa? Tierra, los dichos de mi boca. Gotee como la lluvia mi doctrina, y como el rocío destile mi palabra. Como llovizna sobre la hierba, como chubasco sobre la grama. ¿Por qué he de proclamar el nombre del Señor? Atribuid a la grandeza a nuestro Elohim. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad, sin injusticia. Justo y recto es Él. Pero es interesante como el verso 1. Estoy en Deuteronomio capítulo 32. Dice, prestad oído, atención, cielos, y hablaré. Oye, ¿qué cosa? Tierra, los dichos de mi boca. Gotee como la lluvia mi doctrina, y como el rocío destile mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como chubasco sobre la grama. Hay una dinámica entre los cielos, la iglesia, sus hijos, y el ecosistema y la tierra. ¿Sí? Hay una dinámica.
La Escritura entonces nos muestra que la lluvia es la enseñanza, es la doctrina. No vamos a hablar de la hermana Susana Doctrina, que le gusta a alguno hablar de la hermana Susana Doctrina, pero como dice, bueno, pero doctrina básicamente es ese peso de la enseñanza, ¿ah?, de los mandatos del Señor siendo traspasados. ¿Se acuerdan? Israel, oye Israel, y le enseñarás estos mandamientos a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de los hijos de tus hijos. Es decir, hay un mandato que es traspasar la enseñanza. ¿Amén? Dios hace eso. Cuando el Señor llueve es cuando Él está enseñando. ¿Sí? El rocío es el destilar su palabra. Entonces, la lluvia nos muestra ese principio. La lluvia se presenta como la enseñanza, como la doctrina, como la palabra. ¿Ven? Y por lo tanto, la sequía es la ausencia de esa palabra directiva. ¿Por qué? Porque cada uno anda artesonando su casa conforme a lo que cada uno cree que es correcto. ¿Ah? Sin embargo, cuando la voz de Dios está ahí enseñando, se reestructura, ¿ah?, se reorganiza el corazón en base a lo que es prioritario a la voz de Dios. ¿Sí? Entonces, por causa de no oír la voz del Padre, se retienen los cielos y el fruto de la tierra. ¿Sí? Lo que provoca al mediano tiempo es que, en definitiva, la esterilidad es parte de la condición del medio ambiente de un lugar. Y ustedes saben que la iglesia y nosotros como hijos del Señor tenemos la capacidad de manifestar ambientes. ¿Sí? O sea, mi querido amigo Andrés, cuando él empieza a adorar y empieza a sonar, ¿cierto?, el sonido que él ha oído del cielo, se estructura un ambiente. ¿Sí? Y entonces empezamos a ver cosas que no habíamos visto. Empezamos a oír y Dios empieza a ministrarte. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando tú llegas de repente a tu trabajo y hay alguien que está haciendo hechicería. Y empiezan hechicería me refiero a que incluso con la boca manipulan la voluntad de las personas. Y ves qué cosa, un ambiente de temor. Una de las formas en que uno percibe la hechicería en un lugar, en términos de manipular la voluntad, es a partir de uno ver los niveles de temor y de pánico que hay sobre la gente y sobre la voluntad de las personas. Entonces, de repente tú entras a un lugar y dices, uy, aquí todo el mundo como que anda asustado. Y hay un espíritu de hechicería sobre ese lugar. Y así es diferente. ¿No les ha pasado que de repente ustedes van a una casa y la gente que está ahí es tan linda, tan llena de Dios, que uno como que quiere quedarse a vivir ahí, ¿no? Dice que sí, amén, y como que estuviese en una primavera eterna, escuchando la revelación, escuchando o sintiendo, percibiendo el amor. Cuando alguien te trata bien en su casa, te hace sentir parte de su casa. Me acuerdo cuando mi esposa me dice que nunca hable tanto de mí, pero lo siento, tengo que dar ejemplos que no sea tan autorreferente. Pero me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, me gustaba ir donde mi abuelita. Y mi abuelita me tenía un plato de papitas mayo con carne. Veía el fútbol y además me daba 1,000 pesos, me acuerdo. Saludos, Nanita. Saludos, te quiero, Nanita. Y el jugo de piña, gracias. Sí, jugo de piña. Entonces, eso usted es impresionante, pero la vida se va construyendo de memorias. Es tan importante los tiempos que nosotros invertimos con los hijos, con la esposa, con amigos. No hay nada más lindo que poder tener una mesa para poder escribir una memoria. ¿Sí? La vida no es lo que tenemos, es lo que nosotros vamos sembrando en lo eterno. Y gran parte de lo que sembramos en lo eterno tiene que ver con el tiempo que invertimos, porque el tiempo tiene una noción de eternidad. ¿Sí? Nos conectamos con alguien, como si toda la vida nos conociéramos.
porque estamos en el mismo lugar en el espíritu. Cuando pasa eso, porque está en un mismo lugar en el espíritu. Así mismo cuando usted ve gente mala, y todos los malos se unen, porque los espíritus se atraen. ¿Por qué todos los malos están juntos? Bueno, los espíritus se atraen. Entonces, se crean atmósferas, se crean ambientes que establecen una memoria, pero que al mismo tiempo hacen que mi espíritu se desarrolle o se apoque. ¿Sí? Entonces, tú y yo tenemos la capacidad de portar ambientes. ¿Amén? Cuando tú hablas, el Espíritu de Dios se manifiesta. Y eso trae una atmósfera en un lugar. Y de repente la gente empieza a sentirse incómoda porque dice, chuta, estoy haciendo cosas mal. ¿Por qué? Y empieza a confesarte su vida. ¿Le ha pasado eso? La gente empieza a contarte su vida. Y como que piensa que están en el confesatorio, así como ya haga 3 Ave María, así como... Perdón, ya, disculpa. Entonces, a lo que voy es que como hijos tenemos esa unción de abrir ambientes. Entonces Dios quiere prepararnos, escuchen esto, para traer un ambiente de aguas que venza la sequía. ¿Amén? Y el agua y la lluvia, ¿qué es? Palabra, la enseñanza. Cuando Dios habla. Una doctrina, escuchen esto, una doctrina es como muchas veces le dicen un dogma. Es como si pusiésemos acá un ladrillo, así que no un ladrillo, sino un cimiento de concreto grande, así, ¡pah! Y sobre eso vamos a edificar. La doctrina es una base, es un fundamento. Para Jesús la doctrina era el que oye y hace la palabra de mi Padre. En eso Jesús sintetiza la doctrina. El que oye y hace la palabra de mi Padre. Entonces, escucha esto. Cuando Dios te dice que vas a cambiar un ambiente de sequedal, de sequía, de desierto, es porque Él va a hacer que abunde en ti lluvia, rocío. Tienes que ser un lugar de agua. La gente tiene que ir a beber de ti. Tiene que beber de lo que Dios ha puesto en ti. Tienes que ir rápido, pero bueno. Primer cosa que dice la palabra, que hay sequía. Según, ¿se acuerdan o no? Ageo 1:11 dice, y llamaba la sequía sobre la tierra. Y ahí está hablando de la tierra como sistema. Y la Biblia muestra cómo el desierto era el lugar más feo, ¿cierto? En Israel el macho cabrío se soltaba al desierto, simbolizando que los pecados se iban al desierto. Y el desierto era el lugar de los demonios. ¿Sí? Hoy día los hermanos echan al fondo del mar, al desierto, al demonio, repartiendo ahí como FedEx, para allá, para acá. Y específicamente el desierto representa un lugar espiritual de caos. ¿Sí? Entonces, cuando viene sequedal sobre la tierra, sobre un territorio, un país, y dice, habrá sequía sobre el país, está diciendo que se va a provocar un efecto o un lugar de caos. Porque el desierto espiritualmente representa eso, un lugar de caos. Salmo 107, 4 y 5 dice, deambularon por un desierto solitario y sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y si uno ve en el espíritu esta ciudad, va a haber un desierto. Pero no sea tan crítico, pastor. La verdad es que sí. Estamos en medio de un desierto de huérfanos. Está diciendo, Abba, Padre, ¿dónde estás, Padre? Tenemos sed de ti. Ese es el clamor de esta generación.
Tengo sed, Padre. Acuérdense que Abba no solo es papito, Abba también significa fuente. Fuente. Entonces hay un clamor en el desierto. ¿Y cuál es? Tenemos sed. Tenemos sed de lo eterno. Entonces, la primera palabra que dice ahí, en la que viene la sequía, es sobre la tierra. Y trae una situación de caos, trae una situación de desfallecimiento, ¿sí? Y nosotros tenemos que vencer ese nivel de sequía, que muchas veces se nos mete también, a través de las noticias, a través del caballero del taxi del que veníamos, o quien sea, y te empiezan a hablar, y de repente se empieza a poner desierto algo en tu corazón. Y es como que lo mismo que está pasando afuera me va a afectar a mí, y mi casa va a ser terrible, catastrófico, duro. Tengo que decirles algo. Y algo que el Señor ha venido hablando y que lo vamos a desarrollar. Lo hemos dicho que del año pasado, ¿cierto? Que viene un tiempo crítico, sí. Pero los hijos van a prosperar. En medio del desierto, los hijos van a prosperar. El Señor va a abrir ríos en medio del desierto. Vas a fructificar. Vas a fructificar en medio de la crisis. Vas a fructificar. Lo vas a ver. Lo vas a ver. Entonces, la sequía primero se vence sobre la tierra. Segundo, dice que la sequía viene sobre los montes. Eso dice el libro de Habacuc. Un principio, cuando la Escritura te da esos detalles, no son al azar. Te muestra 9 lugares donde la sequía afecta. Dice que la sequía viene sobre los montes. Los montes son lugares altos, son lugares donde comúnmente Dios pactaba con generaciones. ¿Sí? Miren lo que dice 2 de Samuel 1:21. Segunda de Samuel 1:21. Dice: oh montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni campos de ofrendas, porque allí quedó manchado, deshonrado, el escudo de los valientes, el escudo de Saúl no ungido con aceite. Se lo leo de nuevo. 2 de Samuel 1:21. Dice: oh montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni campo de ofrendas, porque allí quedó manchado o deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl no ungido con aceite. Este lugar de los montes, lo que yo recibo es que muestra esa sequía por causa de la deshonra a la fe. El escudo, en Efesios dice que el escudo nuestro es la fe, el escudo de la fe. Y muestra acá este escudo de los valientes. Aún con Saúl y todas sus pifias, más adelante uno sigue leyendo en 2 de Samuel, Dios habla bien de él, de Jonatán, porque fueron a pelear las batallas en ese minuto que Dios les había pedido. Pero por causa de la deshonra a las generaciones, Dios mandó sequía sobre el monte. Muchas veces hay sequías cuando nosotros deshonramos la fe. Si hay algo a quien Dios le gusta bendecir, es a la gente de fe. Si hay alguien con el que Dios quiere ser un partner, es con ese Abraham que se sube en la moto de la fe, con una actitud así, a todo terreno. Te creo, Señor. Te creo. Y lo que yo recibí en base a la palabra es que muchas veces los montes entran en sequía por lo que pasó en Gilboa, porque se deshonra la fe de lo que Dios ha pactado incluso con generaciones. No deshonres la fe, porque si no te secas. Y tampoco deshonres la fe de tus generaciones. Al contrario, honra a tu padre, a tu madre. Honra a tus generaciones. Honra a los que abrieron preso y te llevaron a ese monte. ¿Cómo no sabes tú si hubo ahí un Abraham que pactó por Isaac, por tus generaciones? Uno que subió a ese monte. Y Dios honra eso. Aún aquí está hablando de Saúl.
y le llama el escudo de los valientes. Entonces, nosotros tenemos que aprender estos principios porque nos libran de caminar en la sequía. La fe es un manantial en medio del desierto. La fe logra traer posibilidades donde no se ve nada. Entonces, no podemos deshonrar la fe de los valientes. Amén. Tercer principio, dice que vendría sequía sobre el trigo. Y esa sequía apunta a secar la capacidad de multiplicar la semilla. ¿Sí? Cuando viene el sequedad, cuando viene la sequía, muchas veces viene también a infertilizar la semilla. ¿Y cómo lo hace? Muchas veces también a través de la división. Si el principio del reino es la multiplicación, el principio de la tiniebla es la división. ¿Sí? Para frenar la multiplicación, lo que el diablo busca hacer entonces es dividir. Como decía Maquiavelo, ¿cierto? Divide y vencerás. Es un principio del infierno. El poder en la iglesia tiene que ver con la unidad. O sea, un cuerpo fuerte es un cuerpo unido en el espíritu. No una unidad política, sino unido en un mismo espíritu. Unidos dentro de una misma simiente, en el mismo ambiente. Entonces lo que el diablo muchas veces quiere hacer para traer sequía es traer división. División en tu casa. División con tu esposa, con tus hijos. Porque eso no permite que venga la multiplicación del trigo. Y que muchas veces se seque. La semilla no fructifica con nuestra estrategia. Solo la lluvia del cielo es la que la hace fructificar. Y muchas veces hay gente que hace de todo para que su semilla fructifique. Señor, tú me hablaste un día y me dijiste que yo iba a ser próspero, que yo iba a bendecir a mucha gente. Y aquí está, Señor, lo voy a hacer, bla, bla, bla. ¿Y cuándo el Señor regó esa semilla? ¿Y cuándo vino esa lluvia? ¿Cuándo sentiste el ruido de la lluvia temprana? Entonces tenemos que aprender a oír. No solo es importante tener la semilla en mi mano, sino que también saber cuándo la lluvia va a venir a germinar. La lluvia temprana, la lluvia tardía. La lluvia temprana es para poner esa semillita, ¿cierto? Y que empiece a hacer el surco y se empieza a alimentar. ¿Sí? Y la lluvia tardía es para cuando el último proceso después de la cosecha, o sea, antes de la cosecha. ¿Sí? Donde el fruto empieza también a ser fortalecido, purificado y ya pasa a la etapa de la cosecha. Entonces, la semilla no fructifica con nuestras buenas intenciones. La semilla solo fructifica con la lluvia que trae el Padre y esa la hace abundar. Amén. Isaías 30, 23 dice: te daré lluvia para la semilla que siembres en el campo. El grano de la cosecha de la tierra será rico y sustancioso. En aquel día tus ganados pastarán en amplios pastizales. Entonces, tenemos que vencer la sequía contra el trigo. ¿Ha puesto el Señor trigo en tu mano? ¿Ha puesto semilla en tu mano? Que no se divida. Que no se divida, porque si se divide se seca. La semilla tiene un propósito, ¿cuál? Multiplicarse. Tiene que multiplicarse. Cuarto, el mosto. La sequía también viene sobre el mosto, según Ageo. Y el mosto representa el pacto, el vino. ¿Están acá o no? Ángelo gritó amén así fuerte cuando dije el vino, ¿no? ¿No? Amén, hermano. Carmener, amén. El vino representa el pacto, pero además el gozo de estar en pacto con el amado. ¿Sí? O sea, estar en pacto con el Señor trae gozo, trae contentamiento. Amén. Y eso es el mosto. El vino se seca cuando la amargura contamina nuestro corazón.
Pero también el gozo se seca cuando el pacto es pervertido, cuando es quebrado. Entonces, la sequía que viene en contra del mosto se provoca cuando el gozo se seca. O cuando mi pacto con el Señor es trastocado, se rompe. Y saben que es duro cuando alguien pierde el gozo. El gozo es fortaleza. El gozo no es solo la alegría. El gozo es una condición de fortaleza que incluso repercute sobre mis huesos, sobre mi alma. Entonces la sequía, cuando viene sobre el mosto, seca el gozo. Y seca ese contentamiento del pacto en el cual yo estoy afiatado con el Señor. Esta palabra es fuerte, pero miren lo que dice Jeremías 12:10. Dice: entre tantos pastores destruyeron mi viña, han aplastado mi porción, han convertido mi heredad deseada en un desierto desolado. Y es duro, pero así uno lo ve en la iglesia de la nación. La iglesia hoy día es vergüenza pública. Porque los pastores, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, prefirieron emborracharse con el vino de Sodoma, de Babilonia, y aplastar el sarmiento que el Señor tenía enfrente de ellos. Y eso quiebra el pacto y trae ¿qué cosa? No trae gozo, trae vergüenza sobre la iglesia. Necesitamos recuperar el mosto. A la gente hoy día le da vergüenza decir que es cristiano. Y dicen cualquier otra cosa. Soy agente 007 de Dios. Soy, no sé. Pero les da vergüenza decir yo soy un hijo de Dios, soy cristiano. No les da gozo. Porque hay una sequía en esa área. Oseas 2:19 dice: te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia, en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Voy rápido. También hay otra sequía sobre el aceite. Y el aceite es la unción del Espíritu quebrando yugos. ¿Sí? Al mismo tiempo, el aceite es la provisión sobrenatural en respuesta a nuestra acción de dar. La crisis prueba nuestra prosperidad. Y cuando hablo de prosperidad no estoy hablando de abundancia económica solamente. Yo creo en la prosperidad como lo enseña Tercera de Juan. Así como prospera tu alma, prospera todo tu ser. Es decir, en la medida que primero prospera tu alma, eres sano en tu corazón, eres sano en tu relación con Dios, eres sano con los que están a tu alrededor, también se sana en tu finanza, también se sana todo lo otro que Dios tiene alrededor tuyo. Ese es el concepto correcto de prosperidad. No es llame ya, sino que es ser sano y ser fructífero. Eso es ser próspero. Amén. Entonces la crisis prueba nuestra prosperidad. Y hay un ejemplo muy bueno, clásico, ¿cierto?, de Elías. Elías, otro choromota, va y le dice a Acab: vive el Señor de los ejércitos de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. ¿Se dan cuenta nuevamente la relación entre la lluvia y la palabra? Elías le dice a Acab: no va a haber lluvia si es que yo no hablo palabra del Señor.
Hoy día estamos enfrentados a los Acab, ¿se acuerdan? Acab por todos lados rayados. Bueno, los Elías tienen que levantarse a traer lluvia, a traer la lluvia del cielo. Y Elías, ¿se acuerdan que tiene un episodio muy particular que se va a Sarepta de Sidón? Es decir, ni siquiera estaba en una ciudad israelita, estaba en una ciudad fenicia. Sidón, cerca de Tiro. Sarepta, que era un santuario para Astarte. Y que astartó a Elías, parece. Porque yo lo que creo es que Elías estaba haciendo una guerra en el espíritu. Estaba yendo a vencer a Tiro. Pero bueno, eso es para otro capítulo. Dios lo había mandado a hacer otra cosa, una guerra ahí. Estaba venciendo los sistemas de Jezabel. Bueno, pero hay un episodio en particular donde lo vemos, ¿cierto? La viuda, en Primera de Reyes capítulo 17. Dice que él se levanta y va a la casa de una viuda que estaba recogiendo leña. Estoy leyendo Primera de Reyes capítulo 17, 10. Dice, y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y al ir a traérsela, él la volvió a llamar, le dijo: te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Mira, el profeta pidiendo. Pero ella respondió: vive el Señor tu Elohim, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y aquí estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, solo que de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque Yahweh, Elohim de Israel, dice así: la tinaja de la harina no escaseará, ni la vasija del aceite disminuirá hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Y ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y comieron ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. El diablo quiere venir a secar el aceite para no dejarte ver esa respuesta, que es la voz profética del Padre trayendo soluciones en tu vida. Dios quiere manifestar un Elías, que no necesariamente alguien que venga vestido de Elías, sino que es el Espíritu Santo mismo viniendo a confrontar tus estructuras. ¿Sí? El aceite lo que hace es encender nuestra lámpara. No se me distraigan. El aceite lo que hace es encender tu lámpara. Y la sequía sobre el aceite apaga la lámpara. Es decir, apaga la revelación. La voz profética trae revelación. Cuando tú vas y traes aceite sobre otro, sobre una viuda, Dios va a traer esas respuestas que la gente está diciendo: yo me quiero morir. Voy a hacerme un pancito para yo tomar este pancito y morir. Pero te vas a levantar como un Elías. Te vas a levantar con aceite en tu vasija y vas a decir: el Señor, vive el Señor, de que no te faltará ni el pan ni el aceite. ¿Lo creen o no? El aceite no va a escasear. Y va a llover. Va a llover. Porque la iglesia está abriendo su boca, está venciendo en su corazón a lo que la estaba trayendo seca. Amén. 6. Sequía sobre todo lo que produce la tierra. Me queda un poquito ya, pero 6 dice: sobre todo lo que produce la tierra. Dios nos ha dado la capacidad de producir. Y la sequía anula la capacidad de sojuzgar, es decir, de administrar y hablar a la tierra para que entregue su producto. Escúchame, la tierra tiene que sujetarse a ti. La tierra tiene que sujetarse a ti. Tu trabajo tiene que sujetarse a lo que Dios te hable. ¿Somos hijos del rey o no? Somos hijos de su reino. Pero hay algo que yo he aprendido en este tiempo. Y es que cuando el Señor habla algo,
lo que está a tu alrededor tiene que sujetarse a lo que Él dice, a lo que Él mandata. Créelo en tu corazón. Cuando Dios te habla una palabra, suéltalo y suéltala en el nombre de Jesús, usando la autoridad que Él te ha dado, para que se sujete la tierra que está a tu alrededor. Amén. Entonces, la sequía contra todo lo que produce la tierra viene a anular esa capacidad de sojuzgar. Eso dice Génesis 1:26, ¿cierto? Que Él nos dio capacidad de sojuzgar. ¿Qué es sojuzgar? Es gobernar, es administrar. Nosotros tenemos que ser la gente más productiva. Y productiva tiene que ver con, insisto, producir de acuerdo a la semilla que Dios te dio, en la multiforme gracia. Pero debemos ser gente que produce. No se pongan serios, pero bueno. Entonces, Dios es un Dios sobrenatural. Dios es un Dios que rompe los esquemas. Y la sequía, sobre todo lo que produce la tierra, insisto, viene a tratar de infertilizar la capacidad de producir. Hebreos 6:7 dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces viene sobre ella y produce cosecha provechosa para aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Tu tierra debe producir bendición. Estamos llenos de palabras de maldición por todos lados. ¿Sí? Todo el mundo habla maldición. Tu tierra debe producir bendición. ¿Sí? Y esa bendición va a prevalecer sobre la maldición que el diablo está queriendo soltar sobre los oídos y los corazones de las personas. ¿Ven? Entonces, ir contra la sequía que va sobre todo lo que produce la tierra. 7. Dice que incluso esta sequía iba a ir sobre el hombre. Y eso es terrible. Cuando un hombre se seca, cuando una mujer se seca. Y eso muchas veces pasa cuando perdemos la visión, cuando la amargura crece en nuestro corazón, o cuando la soberbia, el orgullo, no nos permite postrarnos ante Él. Zacarías 14:17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el Rey, el Señor de los ejércitos, no vendrá lluvia sobre ellos. ¿Se lo no? Zacarías 14:17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el Rey, Señor de los ejércitos, no vendrá lluvia sobre ellos. Una persona que no adora se seca. Una persona que no postra, y cuando digo postra, es reconoce la autoridad de Dios sobre su vida, se seca. Por eso tú tienes que ser el primero, la primera en llegar a este lugar y decir: Señor, mira, esta semana fue terrible, pero lo único que quiero es decir: te amo, te necesito. Y empieza a adorar, y empieza a humillar tu corazón y póstrate, decir, humíllate, tira tu corazón a tierra, adorarse, proscuneo, o sea, besar la tierra con todo tu ser, decir: Señor, eres mi necesidad más clave. Y de a poco va a empezar a caer la lluvia. Va a venir la lluvia sobre ti. Hay una sequía que viene al hombre y seca el corazón y termina secando todo el ser. David llegó a decir: mis días son como sombra que se alarga y yo me seco como la hierba. Cuando Jesús habla de la parábola del sembrador y habla de las distintas semillas, habla de esa semilla que cae sobre la tierra, sale el sol y se quema por no tener raíz. ¿Sí? Una persona que no tiene raíz se seca. ¿Qué quiere decir tener raíz? La palabra enseña que nosotros tenemos que echar raíces en el río de Dios. ¿Cierto? Salmo 1. Tenemos que echar raíces en el río de Dios. ¿Y qué es el río de Dios? El río que sale del trono de Dios está lleno de adoración, pero también está lleno de su palabra.
¿sí? Lleno de un fluir. El río es algo que no se queda estático. El río se mueve. Y mis raíces deben estar en ese río. Es decir, mi origen, mi razón de ser, donde se fundamenta mi vida, debe estar anclada al río. Porque si no, me seco. Amén. 8. Sobre el ganado. Estamos hablando en base a lo que leímos de Ageo 1:11. Y decíamos que hay distintos tipos en que la sequía afecta. Hemos hablado cómo la sequía afecta a la tierra, afecta a los montes, afecta al trigo, afecta al mosto, afecta al aceite, afecta sobre todo lo que produce la tierra, afecta al hombre, y ahora estábamos en que afecta al ganado. Ya nos quedan los últimos. Y aquí yo veo dos dimensiones: el ganado como lo que es sustento, ¿sí? El ganado para muchos de un pueblo como Israel, que era un pueblo agrícola, era su principal forma de sostenerse, pero escucha esto, pero también de presentar al Señor ofrenda, ¿sí? Es decir, el ganado involucra todo el sistema en el cual están presentes las leyes de siembra y cosecha, es decir, tus finanzas. Y la sequía muchas veces viene a las finanzas. Primero, por no saber administrar el ganado, pero segundo, porque muchas veces nosotros también, por causa de lo que hablábamos delante, cerramos los cielos para que el Señor nos enseñe a dar. Y ustedes saben que en eso yo soy muy cuidadoso por los abusos y los excesos que existen sobre las enseñanzas del dar. Pero si tú no das, si tú no traes delante del Señor tus finanzas y las pactas con Él, hay un área que todavía tiene cerrada. Y si no se la entregas a Él, se va a secar. ¿Qué se hacía con el ganado que Israel llevaba como ofrenda? Se probaba. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Y además se sacrificaba. Entonces tienes que abrir esta área de tus finanzas para que el Señor te enseñe cómo administrarla y cómo levantar a Él ofrenda grata. Escuché una vez nomás. 2, 3. Pero ¿saben qué? Dios es Dios de todo. Y Él está pendiente de cómo también nosotros administramos el ganado. Amén. Inclusive, creo que esto no solamente habla de cómo se seca el sustento y cómo la sequía muchas veces viene a secar las finanzas, sino que además habla de la creación. Dios nos ha delegado la tierra como herencia. Amén. Y aquí tengo que confesar algo. No está mi esposita, pero bueno, lo digo igual. Ella lo sabe. Saludos, mi amor. Nosotros con mi esposa nunca hemos sido como muy apegados a los animales. Entonces era como, llegamos de repente a la casa de nuestro pastor y ahí estaba con 3 perros, 2 gatos, animalitos por allá, por acá. Y era como, oh, qué lindo, así como, qué bonitos los animales. ¿Ah? Entonces, claro, y nos contaban la historia de los animales, pero nosotros, ya, esto no es importante, la verdad, no. Y un día estábamos los niños nos ministran mucho. Además de nosotros estar permanentemente, disciplinando y corrigiendo, ellos también ministran mucho. Entonces, fuimos donde un amigo y tenían un perrito. Y ahí estaba Davidcito.
Él, Davidcito, se hizo amigo del perro. Y me trae el perro, y el perro como que me mira así con cara de Winnie the Pooh, así de... Eso. Y se me puso acá el perro y no se movió el perro. Y la Débora miraba y decía, chuta, parece que Dios quiere hablarnos algo. Y empezamos a repensar muchas cosas de cómo nosotros, quizás por traumas incluso, en la infancia, etcétera, empieza a minusvalorar la gracia que Dios tiene con la creación. Y al Señor le interesan los animales. No estoy diciendo que hagamos de un zoológico o que algunos los dejarían ya en el zoológico. Pero escucha esto. Es tan importante como a veces, por ejemplo, no se le daba... Por ejemplo, la palabra dice que el templo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. ¿Sí? Y entonces, claro, la gente como que pastor igual púlpito andante, ¿cierto? Esa es la asocia. Y que le da lo mismo esa palabra, ¿eh? Como que da lo mismo. O sea, uno tiene que dar lo mismo no cuidar el cuerpo. Pero la Biblia dice que mi cuerpo es templo del Espíritu. Y asimismo, la palabra nos enseña de que nosotros tenemos un mandato sobre los animales, sobre la creación. ¿Nos debiese dar lo mismo de que se esté secando un embalse y se estén muriendo todos esos animales ahí? Creo que no. Entonces, pero ojo, no es que yo esté haciendo el evangelio de los animales y sea San Francisco de Asís ahora, así como que no es que lo iguale al hombre. ¿Están aquí o no? Ojo con eso, no estoy diciendo que tienen el mismo valor que el ser humano delante del Señor, pero son su creación. Y la iglesia tiene mucho que decir frente a eso. Y ahí está amigos de Oikónomos que han estado trabajando en toda esa área del medio ambiente. Amigos de Oikónomos. Sí, pues, han hecho charlas del medio ambiente y todo eso. Porque nosotros necesitamos reformar cómo entendemos el medio ambiente. Es una asignación para la iglesia. Entonces también el sequedal sobre el ganado es también, escucha esto, maldición que viene por causa de lo que la iglesia no está haciendo para que la lluvia venga. Por último, la sequía viene sobre todo trabajo de las manos. Y el Señor ha prometido que nuestras manos son hojas de sanidad. Y que nuestras manos son para multiplicar, para fructificar. Amén. Entonces, la palabra dice lo siguiente, Deuteronomio 28:12. Yahweh el Señor te abrirá su buen tesoro de los cielos, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Si escuchas los mandamientos del Señor, tu Elohim, que te mando hoy para que los guardes y los cumplas, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. No te apartarás pues ni a derecha ni a izquierda de ninguna de las palabras que yo os ordeno hoy, para ir en pos de otros dioses y servirles. El Señor quiere bendecir la obra de tus manos, el fruto de tus manos. Amén. En definitiva, la sequía lo que busca hacer es destruir nuestra fuerza, es quebrar nuestras raíces. La palabra dice, Jeremías 17:7-8, bendito el que confía en el Señor y cuya confianza está en el Señor. Será como árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a las corrientes y no teme cuando viene el calor, pues su follaje estará frondoso, y en el año de sequía no se preocupará ni dejará de dar su fruto. Amén. Síntesis. Ageo nos muestra una palabra para este tiempo, para nuestra nación. El Señor nos está llamando a reedificar.
O sea, ¿de qué manera paramos primero la sequía? Volviendo a reedificar. ¿Qué cosa? Uno, la casa, es decir, la morada que tú tienes con el Señor. Tu lugar de encuentro con Él, tu comunión. Es el lugar donde Él habita. Pero segundo, la casa de Él, donde tú tienes un lugar. Ninguno de los que está acá puede decir: yo no tengo un lugar en la casa de Dios. Cada uno de ustedes tiene un lugar. Cada uno de ustedes tiene una habitación y tiene una asignación, porque el Señor te ha dado dones, te ha dado gracias, unciones, llamados. Y tienes que entonces levantarte a reedificar, ¿qué cosa? La casa del Señor, su iglesia. Entonces, ese es el primer principio. Para frenar la sequía en mi vida y en la casa del Señor, necesitamos volvernos a reedificar esas moradas. Amén. Y segundo, están cada uno de estos principios, donde necesitamos revisar si la sequía está tocando la tierra, los montes, el trigo, el mosto, el aceite, lo que produce la tierra, tu vida, el hombre, el ganado, o sobre lo que es el trabajo de tus manos. Por último, nuevamente, afirmar de que la lluvia es la palabra del Señor. La lluvia es su voz viniendo sobre nosotros. Y necesitamos su lluvia. Necesitamos su agua fresca en medio de nosotros. Amén. Quiero pedirles que podamos orar, que podamos presentar esto al Señor, esta palabra. Y si ustedes quieren ponerse de pie o ahí en su lugar, abran su corazón al Señor. Este es un tiempo para vencer la sequía. Y en este tiempo de vencer la sequía, el Señor está devolviendo la visión y está llevándonos una vez más a reedificar. Y a edificar conforme a lo que Él nos ha llamado. Quiero invitarte a que puedas abrir tu corazón al Señor y en base a lo que hemos compartido, examines tu vida delante de Él. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, venimos a ti reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Pidiéndote este día que una vez más, Señor, puedas abrir las ventanas de los cielos, las puertas de los cielos, Señor. Y puedas, Señor, hablarnos, traer tu doctrina, tu enseñanza, tu lluvia fresca, Señor, sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Deja que el Espíritu Santo te hable y te ministre. Sí, Señor.
¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. ¿Dónde está el río del Señor? Hay libertad. Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu, 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 Santo Espíritu. Recibimos de tu lluvia, Señor. Recibimos de esas aguas frescas. Padre, oro por cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que en tu nombre son removidos de sus cielos, de los cielos de su casa, todos los muros, todos los cielos de bronce que estaban sobre ellos son quitados en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que se corta, se rompe todo ciclo de sequía en el nombre de Jesús. Renunciamos a vivir en la sequía. Renunciamos a vivir en la sequía en el nombre de Jesús.
Y hoy decimos, se rompe ese ciclo de sequía sobre nuestras vidas, en nuestras casas. Y decidimos volvernos a ti. Volver a tu casa, Señor. Volver a tu casa. Volver a las raíces en tu río. Volver a confiar en ti, Señor. Bendito el que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Es como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor. Sus hojas estarán verdes. En años de sequía no se angustiará, ni cesará de dar frutos. Cuán bienaventurado es el hombre, la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella susurra día y noche. Será como árbol plantado junto a surcos de riego, que da fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace será prosperado. En el nombre del Señor, hoy venimos, Señor, a cortar toda escasez, toda sequedad que vino sobre la tierra, trayendo desiertos, trayendo caos. En el nombre de Jesús, Señor, hablamos esas aguas que manifiestan tu luz. Señor, hablamos aguas sobre los montes altos, sobre los lugares generacionales de pacto, donde se honra la fe, y decimos que fluyen las aguas allí. Cortamos la sequía sobre el trigo y hablamos aguas, Señor, a la capacidad de multiplicar la semilla y la simiente, y decimos que fructifican con las aguas que vienen del cielo. En el nombre de Jesús, Señor, venimos a quebrar la sequía sobre el mosto, y declaramos, Señor, que las aguas son purificadas. Las aguas del pacto, Señor, se vuelven vino nuevo, se vuelven vino fresco, Señor, donde el gozo de estar en pacto contigo, Señor, llena nuestros corazones, aún nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús, Señor, venimos a renunciar y a erradicar la sequía sobre el aceite. Y decimos que el aceite no escaseará. Decimos que el aceite, Señor, se va a multiplicar, y que la unción del Espíritu para quebrar el yugo no solamente es para nosotros, sino para dar a muchos, Señor. Para que esas vasijas de aceite den sobre esta generación palabras de libertad y liberación. Decimos, Señor, que se quiebra la sequía sobre todo lo que produce la tierra. Y decimos que somos gente productiva, que somos gente que sojuzga, que administra con eficiencia, que entrega producto agradable de la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, venimos a quebrar toda sequía sobre el hombre, toda sequía que venía por causa del orgullo, por causa de endurecer el corazón. En el nombre de Jesús, lluvia del cielo, que hace reverdecer al árbol seco. Hablamos al ganado y decimos, Señor, que nuestras finanzas te pertenecen, que nuestra provisión te pertenece a ti. En el nombre de Jesús, consagramos una vez más nuestras finanzas a ti, y declaramos que se seca toda palabra de maldición contra las finanzas. En el nombre de Jesús, hablamos, Señor, también sobre el ecosistema, sobre la creación, y decimos, Señor, que al volverse tu iglesia a tu casa, las aguas, Señor, bendicen y fructifican también a la creación. Padre, y quebramos también todo ciclo de sequedad sobre todo el trabajo de las manos, y declaramos, Señor, tu palabra que dice que tú nos bendices con el buen tesoro de los cielos, para dar lluvia a la tierra y para bendecir la obra de las manos. Ponemos nuestras raíces en tus aguas. Ponemos nuestras raíces en tus aguas. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor.
río, en tu río nos establecemos. Padre, y levantamos esta palabra sobre la nación. Levantamos esta palabra sobre los cielos de Chile. Y hablamos sobre tus cielos. Escucha, Chile. Escucha, iglesia de la casa de Jacob. El Señor está sobre ti con aguas disponibles para que vuelvas tu corazón a su casa y esas aguas comiencen a fluir, así como el agua comenzó a inundar el templo que vio Ezequiel. Así decimos, Señor, que al volverse el corazón de tu iglesia a ti, esas aguas comienzan a subir. Y profetizamos, Señor, Miqueas 5:7, que dice: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío del Señor, como la lluvia sobre la hierba, que no aguarda a nadie ni pone su esperanza en los hijos del hombre. Decimos, Señor, que el remanente de Jacob es rocío tuyo sobre los pueblos, que es lluvia sobre la hierba. En el nombre de Jesús lo creemos, Señor, y creemos y profetizamos que en este tiempo donde hemos visto una nación en sequía, tu iglesia será agua abundante, tu iglesia será lluvia, tu iglesia será aceite, tu iglesia será solución y respuesta en esta generación. En el nombre de Jesús lo creemos, Señor. El río de Dios fluye. El río Hay del un Señor. río que está fluyendo. Son las aguas de tu espíritu, trayendo libertad, gozo y plenitud. Hay un río que está fluyendo. Son las aguas de tu espíritu, trayendo libertad, gozo y plenitud. Hay un río cuya corriente alegra la ciudad. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Hay un río reconciliando el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y hay un río que está fluyendo. Son las aguas de tu espíritu. Es tu perfecto amor. Es tu perfecto amor, echando fuera el temor. Oh, oh. Se escuchan del cielo cantos de libertad, llenando la tierra de tu gloria. Tus aguas de vida hoy fluyendo están por el poder de tu espíritu. Se escuchan del cielo cantos de libertad, llenar